Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Ya estamos miércoles 4 de enero de este 2017 y siguen las movilizaciones en contra del famoso gasolinazo, en contra del incremento al precio de los combustibles. En Chihuahua, esta movilización en todo el estado, en estos 3 días, lunes, martes y miércoles, no ha cesado, ¿eh? Esta movilización de distintas organizaciones de la sociedad civil se ha mantenido durante estos 3 días y hoy, con el discurso del presidente Peña Nieto, como que los ánimos en contra de este incremento se fortalecieron. Se veía en la mañana, anoche en la mañana, como cierto ánimo de empezar a bajarle al movimiento, incluso por ahí se escuchaba la idea de dejar las instalaciones de Pemex, dejar los bloqueos, pero con el discurso hoy de Peña Nieto, la verdad es que no nada más no se van de Pemex y no se van de las carreteras, sino que acaban de tomar un acuerdo, hace un ratitito que salieron de negociaciones los líderes de las negociaciones ahí con gobierno del estado, y acaban de tomar el acuerdo de permanecer estos bloqueos, estas tomas en todo el estado van a permanecer hasta el 9 de enero, que se lleve a cabo la reunión de CONAGO, donde el gobernador Javier Corral y gobernadores de otros estados van a hacer posicionamiento en contra de este incremento. Este acuerdo lo acaban de tomar hace unos minutos. Gabino Gómez, que me pasó la información por teléfono, va ahorita camino a la planta de Pemex, a la salida a Delicias, donde va a informar de estos acuerdos a la gente que está ahí en la toma de Pemex, porque bueno, se especulaba que si se levantaba el plantón, que si se entregaban las instalaciones, que incluso se llegó a pensar de la posibilidad de desalojo, porque llegaron algunas patrullas ahí de la policía estatal ahí a Pemex y obviamente provocaron alerta entre la gente que está ahí en la manifestación. Pues no hay desalojo, no hay desalojo. El gobierno del estado por lo pronto no está amenazando de desalojo, no hay la intención de desalojar la planta de Pemex ni tampoco las carreteras. El acuerdo es que sigue la movilización en el estado. La posibilidad es que siga hasta el 9 de enero y también que, bueno, sí van estas manifestaciones en todo lo posible a respetar el cobro de las casetas, que es lo que le pega muy duro al gobierno estatal, la toma de las oficinas de recaudación estatal, que también le pega al gobierno estatal en la recaudación, pero siguen los bloqueos en las carreteras y sigue Pemex también, la planta de Pemex tomada en Chihuahua. Así arrancamos este tercer día de movilización aquí en Chihuahua. Y bueno, yo quiero hacer un poquito de análisis de lo que está pasando, de qué es lo que está pasando. Y tuvimos discursos importantes, anoche el de Corral, el de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y hoy a media tarde el de Peña Nieto con este tema que tiene pues paralizado, que tiene en crisis no nada más al estado de Chihuahua, pues a todo el país. Y yo quiero arrancar este análisis con la lectura de un artículo muy interesante, muy interesante. Yo le recomiendo que lo busque ahí en las redes sociales, de Diego Navarro, este articulista. La verdad es que a mí me parece que es fundamental este análisis que hace Diego Navarro, por eso lo quiero leer completo el artículo. Dice, lo titula el desmantelamiento de Pemex, la razón del gasolinazo. Nadie asume aún la responsabilidad por el gasolinazo. Y lo más terrible es que a pesar de las recientes protestas e insubordinación, el fenómeno aún parece ser incomprensible para la mayoría de las y los mexicanos. PRI-PAN alega que tiene un origen en la reciente alza de los precios del petróleo, que el gasolinazo, el aumento
al precio de los combustibles se debe al aumento del precio del petróleo. Lo cual es ridículo por dos razones. La primera, porque la baja histórica que se operó en el precio internacional del petróleo los últimos 2 años nunca se tradujo en una baja del precio que los consumidores finales pagamos por los petrolíferos. Es decir, si ahorita aumenta el precio de la gasolina porque aumentó el precio del petróleo, entonces, en teoría, debió haber bajado el precio de la gasolina cuando bajó el precio del petróleo. Digo, es un razonamiento absolutamente lógico. La segunda razón es porque los mencionados partidos soslayan cínicamente que la reforma energética que ellos aprobaron liberó el precio de la gasolina, medida por demás irresponsable si se considera que el componente importado de la demanda nacional es de casi 70%. Importamos el 70% de los combustibles que consumimos en México. Cualquier economista sabe que liberar el precio de una mercancía en un contexto de dependencia comercial es poner el mercado interno y el poder adquisitivo de la moneda a merced de los especuladores. O sea, el PRI y el PAN, legisladores del PRI y el PAN, alegan que el aumento del precio se debe a que estamos, a que se tiene que liberar el precio, pues. Medida, dice Diego, irresponsable si tomamos en cuenta que a la hora de liberar, pues obviamente se viene la especulación en el mercado. Pero la historia es mucho más antigua y aquí es donde se pone súper importante el análisis. Para llegar a esta situación tan deplorable, el desmantelamiento de Pemex fue una condición necesaria. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se empezó a difundir la necesidad de despetrolizar la economía. Este argumento fue esgrimido por los recién ascendidos tecnócratas, con el recuerdo nefasto de la crisis del 82, cuando la baja de los precios del petróleo por el sabotaje de la OPEP a Estados Unidos llevaron a una reducción de más del 40% en los ingresos de Pemex y del fisco mexicano, lo que disparó la deuda del Estado y precipitó la fuga de capitales y la devaluación del peso. Cuando se dio la crisis del 82, recuerda Diego Navarro, entonces el gobierno dijeron, es que tenemos que despetrolizar, porque la crisis la tuvimos a raíz de la bronca petrolera internacional y como la economía de México depende del petróleo, tenemos que despetrolizar. Pues bien, la despetrolización de la economía fue parcial y mañosa, como todo lo que han hecho los gobiernos neoliberales de México. En materia de gasto, consistió en abandonar paulatinamente la inversión productiva en Pemex. La última refinería que se construyó fue la de Salina Cruz, Oaxaca, en 1979. 79, hágame usted el favor. Cuando ni siquiera pintaban los neoliberales en el poder. Pasaron los sexenios de la Madrid, Salinas, Cedillo y Fox, y nadie ejecutó acciones para restaurar la competitividad de Pemex. El colmo fue el mentiroso y sanguinario de Felipe Calderón, quien se comprometió a inicios de su sexenio a construir la refinería Bicentenario en Tula, con los extraordinarios ingresos que Pemex obtuvo por la subida del precio del petróleo desde el sexenio Vicente Fox. Pero en los hechos de esa refinería no se levantó ni una barda. ¿Por qué? Porque el desmantelamiento de Pemex ha sido desde el tratado una directriz de política energética que las corporaciones tejanas impusieron a México a través del FMI, del Fondo Monetario Internacional, y de la diplomacia con el gobierno de Estados Unidos. Conviene recordar que la no intervención en Pemex fue una jugada contemplada en el tratado para desmantelar la planta productiva nacional, agravar la dependencia del capitalismo mexicano y abrir la puerta a Estados Unidos para adueñarse de los recursos geoestratégicos del país a cambio de los 400,000 millones de dólares que la Reserva Federal de los Estados Unidos facilitó al Banco de México para enfrentar la crisis del 94 y enfrentar también el fraude de FOBAPROA. En materia laboral, no hace falta ahondar en el grave problema que Pemex se enfrenta con un sindicato corrupto e ineficiente enquistado en su nómina, administrado por el PRI desde la Cámara de Senadores. En lo tocante a la política fiscal, la despetrolización de la economía consistió exactamente en lo contrario.
aplicar un impuesto confiscatorio a los ingresos de Pemex, con lo cual un 70% de los mismos pasa directamente a manos de Hacienda. Más que despetrolizar, se sobrepetrolizó el presupuesto de egresos. Esta medida fue congruente con el recorte a la inversión productiva, volviendo a Pemex una empresa raquítica desde el punto de vista financiero, que ha sido arrinconada hasta llevarla casi a desempeñar actividades eficientes solo en la esfera comercial. Pemex fue desvinculada ya casi por completo de los procesos productivos que permiten garantizar la demanda nacional, lo cual, dicho sea de paso, ha sido y es una práctica violatoria del artículo 25 y el artículo 28 constitucionales, donde se estipula la obligación del Estado a proveer a sus ciudadanos el acceso a los bienes que son propiedad de la nación. Por último, para dar el tiro de gracia a la economía nacional y no conforme con haber defenestado a Pemex desde el fúnebre Sexenio Calderón, se viene aplicando un impuesto adicional a la gasolina y es el famoso IEPES, el cual ha venido creciendo desde entonces hasta llegar al 40% del precio final y que pagamos los consumidores finales. De esta forma vemos cómo las arcas de Hacienda se hinchan a costa de Pemex y de los consumidores finales de petrolíferos. Como se ve, los oligarcas no pierden. A la par de este proceso de destrucción de la industria petrolera nacional, son muchos los políticos y funcionarios que han aprovechado para incursionar en el negocio de las gasolineras. Y eso explica también por qué pasan los años y ellos siguen legislando en contra de nosotros. En resumen, el gasolinazo no es culpa exclusiva de Peña Nieto y su desgobierno, es el resultado de años en que el PRI y el PAN, en reciente complicidad con el PRD y su Pacto por México, han tomado decisiones contrarias al interés nacional. Pero no solo eso, más importante, el gasolinazo es el justo precio que la sociedad mexicana paga por tantas décadas de pasividad, en las cuales ha consentido los peores agravios de la oligarquía que ella misma ha creado. Súper interesante este artículo de Diego Navarro, porque lo primero que tendríamos que preguntarnos, si México produce petróleo, si México tiene petróleo, ¿por qué no tiene refinerías? ¿Por qué desde 1979, hace ya casi 40 años, no se ha construido una sola refinería? ¿Por qué no refinamos el petróleo? ¿Por qué no lo hacemos gasolina? ¿Por qué no lo hacemos diésel? ¿Por qué tenemos que estar importando cara la gasolina si aquí producimos petróleo? Nomás hay dos. Que el argumento del gobierno podría decir, es que no hay dinero, no tenemos para construir refinerías, que se requiere muchísima inversión. Bueno, pues si no tiene dinero, primero, sí tiene dinero. Ha quedado clarito que tiene dinero. En las últimas administraciones, en la administración de Calderón, por ejemplo, se gastó un dineral, pero dineral en la famosa guerra contra el narco, que no sirvió para maldita la cosa. Si todo el dinero que usó Calderón en su guerra contra el narco la hubiera invertido en construir refinerías, otro gallo nos cantara en este momento. Y si Peña Nieto en estos 4 años que tiene gobernando no se hubiera comprado la famosa Casa Blanca, no hubiera adquirido no hubiera hecho toda esta corrupción que ahora se sabe y que ahora sabemos junto con muchos gobernadores, seguramente le hubiera dado para construir refinerías, pero no, resulta que no hay dinero, el gobierno no tiene dinero para construir refinerías, pero sí tiene dinero para comprar mansiones para su familia, para ellos y para supuestamente combatir el narco. Pues entonces, con esos gobiernos, pues difícil va, y así nos podemos ir para atrás, porque lo mismo pasó con Fox, lo mismo pasó con Salinas, es la misma historia de corrupción tras corrupción y de malas políticas, pero como dice Diego, bueno, al final la sociedad tiene la culpa porque es una sociedad pasiva que permite que ocurran estas cosas. Esa es la realidad. Entonces,
el asunto, el fondo del asunto, pues es que no tenemos refinerías, porque, bueno, pues ahorita lo que se está diciendo es que el impuesto del IEPES y que se aumentó mucho y que la reforma energética, pues sí, por supuesto, pero si ahorita quitaran el famoso IEPES a la gasolina, no se resuelve el problema, porque tenemos que importar. Y si sube el precio del petróleo en el extranjero, pues entonces tenemos que importar la gasolina cara. Entonces, el asunto es que se desmanteló Pemex, está desmantelado, no hay dinero para, no se construyeron refinerías y no se ve. Calderón prometió, Calderón y Peña Nieto han prometido construir refinerías, pero pues no se ve. Y yo no veo para cuándo tengamos ni siquiera una refinería más en este país. Y entonces, ¿cómo vamos a garantizar el abasto propio en el mercado interno de combustible, que es el que mueve la economía? El combustible es un artículo fundamental para mover la economía. ¿Cómo vamos a mover la economía en el mercado interno? ¿Cómo vamos a tener mercado interno, a poder mover nuestro mercado si no tenemos refinerías que nos lleven a tener abasto suficiente de gasolina, no sé en cuánto tiempo? Y lo que dice Navarro, que me parece absolutamente razonable, es en esta política neoliberal, en esta política del PRI, del PAN, que han sido lo mismo, hay evidentemente un compromiso con Estados Unidos de no construir refinerías, de permitir que vengan estas multinacionales que ya no son nomás gringas, son multinacionales porque tienen inversión de muchas naciones, porque su inversión supera una sola nación, son multinacionales porque están en todo el mundo. Lo mismo están provocando esta guerra en Siria, que trae en jaque a Siria, justamente con la misma razón del petróleo, de querer adueñarse del petróleo, que lo mismo nos traen en jaque aquí en México por la misma razón del precio del petróleo. Y entonces estas multinacionales, con la mano en la cintura, condicionan a través del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos, particularmente del gobierno norteamericano, el gobierno gringo, condicionan las políticas públicas económicas de los países, en este caso de México, a través del Tratado de Libre Comercio. Y entonces no construyan refinerías, desmantelen Pemex, y ahí llegamos nosotros. Llegamos y surtimos de gasolina tan tranquila, liberan el precio, permiten la importación directa de todas estas transnacionales petroleras, y vienen y bueno, pues sí, en el libre mercado igual y sube, igual y baja, pero créame que no vamos a tener gasolina barata ni de chiste, pero ni de chiste. Bueno, pues en este contexto que no se le ve ni siquiera una mínima puntita de solución de fondo, porque a lo mejor esta comisión que sale mañana de diputados y de representantes de las organizaciones, que sale de Chihuahua a México, donde se van a juntar muchas comisiones de muchos estados para cabildear en el Congreso de la Unión un posible descuento a este impuesto, el famoso IEPS, a la gasolina, a lo mejor logran algo. Pero vamos a suponer que baje el IEPS, vamos a suponer que baje tantito, que le bajen tantito al precio de la gasolina. La gasolina va a seguir aumentando, pero además a partir de febrero empieza la liberación del precio de las gasolinas. A partir de febrero, a Chihuahua le toca en el segundo periodo, estamos en el segundo bloque, va de manera paulatina en los distintos estados, liberar, a la hora que liberen el precio ahí, simple y sencillamente, si aumentó, aumentó, y si bajó, bajó. Y ahí el gobierno pues no se va a meter. Entonces, de nada nos va a servir que ahorita, mañana en esta comisión, o el día 9, que se reúne la CONAGO, y que los gobernadores hagan su posicionamiento y eventualmente logren
que el Congreso de la Unión le rebaje poquito el precio de la gasolina, no se resuelve de fondo esta problemática gravísima que tenemos en México. Y para colmo, la verdad es que es imposible no desanimarnos con estos mensajes, con este mensaje de Peña Nieto que dio hoy. ¿Lo podemos escuchar, Dani, y luego lo comentamos? Refiriéndome al tema que está hoy sin duda en la opinión pública y en el comentario de toda la sociedad, que se refiere al anuncio hecho por el gobierno para incrementar el precio de las gasolinas. Y déjenme decirles que como presidente de la República comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad. Comparto esta molestia que acompaña precisamente la aplicación de esta medida. Pero déjenme decirles que es sin duda esta medida una acción que nadie hubiera querido se tomara. No es para el Gobierno de la República una decisión fácil tomar una medida como la anunciada. No es, y menos, del deseo del presidente de la República ni de su gobierno el tomar una decisión como esta. Pero no hacerlo, y es a donde apelo a la comprensión de la sociedad, a donde apelo a que la sociedad escuche los motivos y las razones que el gobierno ha venido exponiendo precisamente del por qué esta decisión, que de no haberse tomado, debo decir, sería aún más doloroso los efectos y las consecuencias. Como lo ha explicado ampliamente en distintos foros, a través de distintos medios, el titular de la Secretaría de Hacienda, el ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria. Ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos. Refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina, y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno, que es preservar la estabilidad de la economía de nuestro país. No hacerlo así, el costo de ello, el costo de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica sería aún mayor, mucho más doloroso y costoso de lo que significa la medida que se ha tomado, y que no dejaremos de explicar ampliamente, como ya ha venido siendo, y a lo que pido se preste atención y oídos de parte de la sociedad para poder escuchar lo que el gobierno ha querido una y otra vez compartirles. ¿Qué llevó a esta definición? Sin duda dolorosa, sin duda difícil, pero inevitable. Y repito, no hacerla, el costo de ello sería mucho más grave y delicado en contra de lo que es, repito, una prioridad, que es preservar nuestra estabilidad económica. El Gobierno de la República no permitirá abusos de quienes, al amparo precisamente de esta medida, se excusan, cometen tropelías y pretenden, excusándose en esta medida, eventualmente incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados. De igual manera, el Gobierno de la República está trabajando para definir medidas particulares de apoyo a los sectores más vulnerables de nuestra población. Sé que es difícil asumirlo, pero es justamente para proteger la economía de las familias que se vería seriamente afectada si no tomamos estas medidas, por lo que se ha realizado este ajuste en el precio de las gasolinas.
Vuelvo a reiterar, no hay mayor costo para una sociedad que no ser responsables en cuidar la estabilidad de nuestra economía. Y es por ello que todos debemos asumir el reto de este ajuste para seguir adelante. El Gobierno de la República seguirá reuniéndose con los distintos sectores de la sociedad para explicar, para dialogar y, sobre todo, para encontrar la forma, sobre todo de aquellos grupos más vulnerables, de poder recibir algún apoyo de parte del Gobierno. Pero soy reiterativo en ese tema. Esta medida, que repito, no ha sido fácil tomarla, pero es en el sentido de responsabilidad para cuidar la estabilidad de nuestra economía. Afectarla, trastocar nuestra estabilidad económica, el costo de ello será mucho más doloroso y mayor a las medidas que se han anunciado. Estaremos comunicando esto de forma reiterada a través de las dependencias correspondientes y también reuniéndome, repito, o reuniéndose áreas del Gobierno con distintos sectores de nuestra sociedad para convocarles, como desde aquí hoy lo hago, a una comprensión, a razonar por qué la medida y a ajustarlos a esta realidad que nos impone, al final de cuentas, no un asunto del orden interno. Lo que está ocurriendo en el mundo y los precios de la gasolina en el mundo nos han llevado a tomar esta definición consistente, repito, con el propósito y prioridad que es el de preservar la estabilidad de nuestra economía. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué pésima retórica. Si esos 7 minutos en que se la pasó diciendo que es muy doloroso, que es muy doloroso, que es muy doloroso, que está consciente de que esta medida es muy dolorosa, pero que sería más dolorosa si no se tomara. Si en esos 7 minutos nos hubiera explicado lo doloroso que es, pues por lo menos hubiera tenido caso el mensaje. Pero es que nada más solamente dice, lo único rescatable es que no es la reforma energética, que no son los impuestos, que es el alza internacional al precio de la gasolina. Pero hay que recordar que hace algunos meses, el año pasado y el antepasado, el precio de la gasolina en Estados Unidos bajó, y bajó mucho. Tan es así que en la frontera, en Juárez, en Ojinaga, tuvieron que vender la gasolina mucho más barata que en el centro del estado y del país para poder competir con Estados Unidos, de tanto que bajó el precio de la gasolina en Estados Unidos. Y en México nunca la bajaron, porque, como dice Navarro, porque si aumenta la gasolina, entonces aumenta en Estados Unidos, aumenta aquí o en el extranjero, y por qué cuando baja no. Entonces no tiene lógica esa explicación. Ojalá que el presidente Peña Nieto, nos hubiera explicado de fondo las razones de este incremento altísimo, además al precio de los combustibles, que no es nomás la gasolina, es el diésel también, y además se suma el gas y se suma la energía eléctrica, que ya están los aumentos pues en puerta. Por supuesto que este mensaje sin mensaje, este mensaje vacío, este mensaje sin explicación, pero eso sí, sin esperanza, porque ni siquiera da una mínima posibilidad de que la situación en política energética mejore, ni siquiera da una posibilidad, ni siquiera una mínima idea de que se fortalezca la posibilidad de tener en México una producción o un incremento en la producción de estos combustibles. Por supuesto que este mensaje desesperanzador, por supuesto que molesta más. La gente ya estaba muy molesta, por eso es que estas movilizaciones son tan fuertes.
La gente ya estaba muy molesta, no nada más en Chihuahua, a lo largo y ancho del país. Por eso estas movilizaciones. Bueno, pues con este mensaje, con este posicionamiento del presidente de la República, claro que el enojo se duplica, se multiplica. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dicen que no hay bien que por mal no venga, o no hay mal que por bien no venga. Yo creo que en este caso no hay mal que por bien no venga. ¿Por qué? Porque si bien es una situación difícil, es una situación desesperante, es una situación de hartazgo, por fin, una buena parte de la población se puso de acuerdo a través de las redes sociales y salió a las calles. Sí están encabezando las organizaciones de la sociedad civil, el Barzón, la USD, el Agrodinámica, muchas organizaciones, sobre todo campesinas y otras, transportistas que ya se sumaron de la CNOP y de otras muchísimas organizaciones, también fruticultores, otros productores que se sumaron a esta movilización. Si bien sí son estas organizaciones quienes se encabezan, la verdad es que ha salido a la calle muchísima gente de a pie que nunca había participado de manera organizada, y salieron a manifestar su desaprobación, su hartazgo, su enojo, su molestia, y eso al final es bueno, porque sí necesitamos que la gente reaccione. Es la única manera en que podemos no convencer, obligar a la clase política a que se ponga a chambear, a que haga las cosas como las tiene que hacer y a que haga política, una buena política pública. Y tenemos este otro mensaje del gobernador Javier Corral, que vamos a ver enseguida, donde también, si bien él manifiesta su apoyo, por supuesto en principio su desacuerdo con los incrementos, su apoyo a las movilizaciones, por el otro lado, pues deja ver, y así se interpreta, que puede proceder en contra de estas tomas, y generó también mucha molestia. Vamos a ver el mensaje del gobernador. Estimados paisanos chihuahuenses, lo primero que quiero expresar es un saludo de Año Nuevo. Aunque el arranque de este 2017 esté siendo por varias circunstancias difícil, complejo. Pero nadie debe arrebatarnos la esperanza de un mejor derrotero para nuestro gran estado y para México. Quizás simplemente lo que hay de entrada son más motivos para reforzar la lucha por el cambio y la transformación de nuestra realidad con sentido de justicia. Por supuesto que en mi corazón y en mi mente están los mejores propósitos para todos ustedes. Quiero que sigamos unidos en el objetivo de hacer de Chihuahua el cobijo seguro, generoso y próspero de nuestras familias. Salud, vivienda, educación, trabajo y salario digno deben seguir siendo nuestras metas, empeñados en atender preferencialmente a los que menos tienen. Por ahora nos ocupa la misma preocupación, el incremento del precio de las gasolinas, por todo lo que sabemos esto conlleva, y por eso mismo ha desatado un gran clamor en el pueblo de México y entre los chihuahuenses. Diversas voces de la ciudadanía manifiestan su indignación, su rechazo a la medida y convocan a expresar su protesta de muy diversas maneras. Nuestra entidad, sexta en consumo de gasolinas, es de las que más padece el aumento a los energéticos, dadas sus características geográficas, sociales y climáticas. La vastedad de nuestro territorio torna muy costosos los traslados y el transporte de mercancías, una deficiente planeación de las ciudades y una inveterada negligencia oficial por el transporte público, aunadas a una zigzagueante y electorera política de importación de vehículos, hicieron que una mayoría de familias tuvieran que acudir a la compra de un auto, así fuera de procedencia extranjera, para poder trasladarse a su trabajo. Nuestros temporales secos y erráticos imponen la necesidad de auxiliar la agricultura con sistemas de bombeo y de riego que, por más modernos que sean, implican alto consumo de energéticos. Los gélidos inviernos demandan que las y los chihuahuenses empleen buena parte de su ingreso en calefacción. Así, un incremento en las gasolinas y el diésel golpea duramente a una amplia gama de estratos sociales. Trabajadoras y trabajadores, empleados, transportistas, comerciantes, agricultores, amas de casa, escuelas, consumidores, sobre todo los de las localidades más pobres y apartadas. Los aumentos nos pegan a todos, ricos y pobres, citadinos, campiranos, mujeres, hombres, mestizos, indígenas y menonitas. No hay hogar
en Chihuahua que pueda sustraerse del perjuicio. Desde que asumimos el gobierno, hemos iniciado un proceso de análisis y de propuesta para restituir el poder de compra a las y los trabajadores chihuahuenses. Pero estos aumentos pueden echar por la borda este esfuerzo con un solo gatillazo de bomba despachadora. Quiero decirles con toda claridad que como gobernador, emanado del voto libremente emitido por el pueblo de Chihuahua, comprendo y acompaño la angustia que genera a la economía de las familias este aumento de la gasolina. Entiendo la indignación. Nunca voltearé la espalda a esa ciudadanía que me otorgó su confianza y su mandato por defender lo suyo. Al mismo tiempo, mi postura como gobernador me obliga a proceder con responsabilidad, atendiendo al interés de todas y todos los chihuahuenses. Entiendo las manifestaciones y las protestas. Mi gobierno será un garante de las libertades de expresión y manifestación, pero pido que la inconformidad se conduzca por los cauces adecuados, que sean protestas pacíficas y se orienten debidamente. Esto es, que no agreguemos al duro golpe del gasolinazo perjuicios mayores a la ciudadanía. El bloqueo de las carreteras afecta gravemente a todas las personas porque ocasiona pérdidas considerables a la industria, al comercio, a la salud y vida cotidiana. En estos días en que cientos de chihuahuenses han salido a manifestarse, algunos grupos han tomado las recaudaciones de rentas y las casetas de cobro del peaje carretero, lo que nos ha ocasionado una fuerte merma en esos ingresos en días clave para el pago de contribuciones y lo que constituye para nuestras maltrechas finanzas estatales otro quebranto. La mayoría sabe que el gobierno del Estado es ajeno a la medida, más aún que estamos claramente en desacuerdo. Sin embargo, estamos afrontando una situación que al final de cuentas se vuelve no contra el gobierno, sino contra el mismo pueblo, porque tendremos mayores limitaciones. Ante esto quiero abiertamente expresar varias cuestiones. Primero y muy importante, que me uno a las voces de las y los chihuahuenses que protestan contra el incremento a las gasolinas y demando del gobierno federal que se revisen y consideren diversas alternativas para paliar este aumento, por ejemplo, un ajuste necesario de la sobretasa al impuesto especial sobre productos y servicios, al igual que la revisión de los tabuladores bajo los que éste se aplica. Que el impuesto al valor agregado que se cobra a los combustibles solo sea sobre el precio de referencia y costos de producción y no sobre el impuesto especial también, lo que constituye una sobrecarga impositiva a todas luces injusta. Es muy importante facilitar el estímulo al precio de la gasolina en la frontera para hacerla más competitiva, de tal manera que la acreditación de ingresos con relación al pago de impuestos pueda ser progresiva para los expendedores. Resulta fundamental que el Gobierno de la República dé cabal cumplimiento al acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel agropecuario para el mes de enero de 2017, que retoma el acuerdo del 30 de diciembre de 2015. Pero nunca como ahora, para insistir en la discusión y valoración del actual modelo de coordinación fiscal, absolutamente agotado, en donde la Federación recauda el 95% de todos los ingresos públicos y reparte de manera inequitativa y discrecional migajas a los estados. Por nuestra parte, como Administración Estatal, pondré en marcha en los próximos días un plan de ajuste, austeridad y venta de activos del Gobierno del Estado para conseguir los ahorros que nos permitan mayores recursos para apoyar programas de desarrollo social y rural, así como inversiones importantes en mejorar y ampliar el transporte público, extendiendo las troncales de los sistemas de transporte colectivo de Juárez y de Chihuahua. Convoco respetuosamente al Poder Legislativo y al Poder Judicial y a todos los sectores sociales de nuestro Estado, empresariales, de la producción agropecuaria, consumidores, organizaciones de la sociedad civil, a un diálogo público para construir una postura común, fundamentada, que recoja y refleje los intereses de todas y de todos en torno a este problema para que juntos la llevemos ante la máxima autoridad federal. Ofrezco el total respeto a las manifestaciones de inconformidad que las y los chihuahuenses ante el incremento de las gasolinas están realizando, pero solicito que de inmediato se abandonen las tomas de las presidencias municipales, recaudaciones de renta, las instalaciones de Pemex y se permita el libre tránsito por nuestras carreteras. Toda manifestación es permitida, pero debe llevarse a cabo por la vía pacífica y dentro de los márgenes de la ley. Anuncio que las fuerzas del orden bajo mi mando no actuarán en relación con las manifestaciones y protestas que se realicen pacíficamente y sin afectar los derechos de la ciudadanía en general. Exhorto a los poderes de la Unión, sobre todo al Ejecutivo y al Legislativo Federal, a convocar de inmediato a un gran diálogo nacional
para una nueva estrategia económica que distribuya con pleno sentido de justicia las cargas y los beneficios de desarrollo a favor de las mayorías de este país y construya un nuevo pacto fiscal que termine con el maltrato hacia las entidades federativas. El próximo 9 de enero, en la reunión de las Comisiones de Energía y Hacienda de la Conferencia Nacional de Gobernadores, haré valer la voz de las y los chihuahuenses en torno de una revisión de este incremento a la gasolina. Antes de finalizar, reitero el rechazo a la alza de gasolina y también el llamado a que nuestras protestas no perjudiquen a terceros. Por su atención, muchas gracias. Pues muy clara la postura de Corral. ¿Y qué fue lo que pasó? Inmediatamente este mensaje lo dio anoche y también hubo una rueda de prensa y lo primero que se interpretó es: va a haber desalojo en las instalaciones de Pemex y en las carreteras desde anoche. Pues no hubo desalojo, tampoco se atendió el llamado de Corral de entregar las instalaciones de Pemex y de desbloquear las carreteras. En la madrugada las organizaciones emitieron un mensaje y en este mensaje, en este posicionamiento, lo que le contestaron al gobernador fue: pues efectivamente afectamos a terceros con estas movilizaciones, pero vamos a seguir. Reconocen las organizaciones que la bronca es federal, que no es del Estado, y entran desde anoche en una negociación y en una serie de reuniones casi permanentes de diálogo, de discusión. Estas organizaciones han tenido muchísima discusión ahí en gobierno. Le decía, acaban de salir hace un ratito de la última reunión, donde toman este acuerdo de que van a permanecer estas movilizaciones hasta el 9 de enero, que se lleve a cabo la reunión de Conagua, a ver qué pasa. Y mientras tanto, por lo pronto, en estas próximas horas no habrá desalojo. De alguna manera, en estas movilizaciones le bajan a los bloqueos, porque lo que van a hacer es que van a permitir el tránsito de manera más libre en las carreteras, y en el caso de las casetas, pues van a dejar cobrar la mayor parte del tiempo, no van a tomar oficinas de recaudación de rentas ni presidencias municipales. Y es que esta situación de esta movilización, lo cierto es que ya provocó caos, el caos que ha provocado es serio. Estamos en una crisis de distintas, como Corral lo decía, de distintas magnitudes. Tenemos fotos, Dani, donde podemos ver cómo es que la mayoría de las gasolineras están sin servicio, y las poquitas que están así de llenas, abarrotadas, pero abarrotadas. Estas fotos las tomé ahora en la tarde y son la gente desesperada, ya va con galones de los que recipientes de los que puedan y de los que tienen, a llenar a pie estos de combustible para poder surtir sus vehículos, y la mayoría están así. La mayoría de las gasolineras están sin servicio porque se les acabó el combustible aquí en la ciudad, y las poquitas que tienen combustible, que tienen gasolina, pues están abarrotadas, pero abarrotadas, así con filas kilométricas. Esta que usted está viendo es en Avenida Los Nogales y está como de 2 o 3 o más kilómetros de larga. La gente amontonada, mucha gente va con recipientes a llenarlos pues personalmente, manualmente, y luego ir a surtir a sus vehículos, que muchos pues ya se les terminó o no quieren hacer las filas. Así están las poquitas gasolineras que tienen combustible. ¿Qué de los acuerdos? Bueno, sí pasaron algunas pipas, véala más o menos para que se dé una idea, algunas de las filas. Sí pasaron ya, sí permitieron entre los acuerdos, estas negociaciones que están aquí las organizaciones con el gobierno del Estado, es que dejaron pasar pipas con combustible que vienen de Juárez y del Paso, y el gobierno del Estado lo va a distribuir este combustible, en principio para el transporte público, para las patrullas
y distintos vehículos de seguridad pública, de emergencia, protección civil. Hoy en la tarde, esta foto es de ahorita en la tarde, llegó este grupo de policía estatal ahí a la planta de Pemex y se especuló de que podría haber desalojo. No, ya se sabe que no. Esto fue antes de que salieran del último acuerdo, de la última reunión. Lo que pasa es que allí en Pemex están los transportistas que llegaron desde anoche a resguardar la planta y entonces se ve una toma muy aparatosa que ya incluso invadieron un poquito del carril. También van a empezar a dejar pasar algunos de los transportistas tan solo en Sacramento, en la caseta de Sacramento y en la salida a Juárez, acá en las gasolineras que están junto a la puerta a Chihuahua, la salida a Delicias, tanto al norte como al sur de la ciudad. Se estima que había hasta hoy, hasta esta mañana, había alrededor de 450 camiones de transporte de carga pesada paralizados. Y es que hay que recordar que desde el lunes estos bloqueos en las carreteras, lo que ha ocurrido es que sí están permitiendo de manera intermitente, de manera paulatina, el tránsito a los vehículos particulares, pero lo que sí detuvieron de manera definitiva fueron al transporte de carga pesada, a los trailers, a estos camionzotes que trasladan todo tipo de mercancía. Bueno, pues esos han estado paralizados durante estos 3 días. Uno de los acuerdos es que también van a empezar a liberar los transportes. Pues ahí están, mire, estos camionzotes. Esto es allá a la altura de la caseta Sacramento, allá por la carretera, la salida Ciudad Juárez. Muchísimos camiones varados, muchos de ellos incluso se han unido al movimiento también. Y por supuesto que están los intereses, como decía el gobernador, del sector comercial, del sector industrial, que se están quejando de que ya empieza a escasear la mercancía incluso a la ciudad. El mercado de abastos ha dicho que solamente tiene surtido para esta semana y que la próxima semana eventualmente empezarían a escasear incluso pues los productos de primera necesidad, que es pues son los alimentos, particularmente frutas y verduras que vienen de fuera de Chihuahua. Y entonces sí hay una crisis, por supuesto que hay una crisis al interior del estado. Sí hay una situación difícil porque la movilización lo que está impidiendo en términos prácticos pues es el abasto de los combustibles. Esa es digamos la estrategia de esta movilización: parar el transporte, paralizar el transporte de carga, de tráfico pesado, el abasto del combustible y de alguna manera pues paralizar, si bien más que la economía, pues el tránsito, ¿no? Esto en protesta como una medida de presión, obviamente, contra el gobierno federal, pero por supuesto que cala aquí en el estado. Y yo creo que esta es, sin duda, esta primera discusión muy complicada entre el gobernador Javier Corral y esta alianza ciudadana que lo lleva al poder, que le ayuda a ir al gobierno, porque es gente de esta alianza quien encabeza esta movilización. Y son organizaciones de esta alianza que siempre han encabezado las movilizaciones en Chihuahua. Y era de esperarse. El asunto es, me parece a mí, que no se pusieron de acuerdo desde el inicio el gobernador con estas organizaciones que integran la alianza. Y me parece que entonces ahí sí les faltó a las dos partes. Desconozco cómo haya sido la discusión en corto, de fondo, pero evidentemente a las dos partes les faltó un acuerdo político. Lo ideal es que gobierno y sociedad, gobierno y organizaciones hubieran ido juntos en una protesta contra el gobierno federal, en un acuerdo en que no afectaran al Estado, claro, pero que sí hubiera un posicionamiento fuerte. Me parece que eso faltó, definitivamente. Se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Gracias a Jaime en el camareo, a Dani allá
en los estudios, en los controles. Muchísimas gracias y gracias sobre todo a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima.